Desde que comenzó a hablarse del COVID-19, del coronavirus, de esta pandemia, siempre se habló de la curva de contagios. Esa famosa curva que en estos días en Argentina comenzó a subir de una manera preocupante, especialmente por lo que está sucediendo en el AMBA, en Capital Federal y el conurbano bonaerense, en donde se están multiplicando los casos. Vamos a tomar contacto ahora con Pedro Silverman, que es el director de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación, para saber si efectivamente estamos cerca del pico. Pedro, ante todo, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿nos estamos acercando al pico? ¿Se puede prever esto? Sí, en la región de Cava y AMBA la curva se está acelerando. Es más, los datos muestran si todo se siguiese igual y no hubiese ninguna modificación, para el 15 de junio estaríamos en la saturación de las camas de terapia intensiva, por ejemplo. Por eso las medidas que se están tomando ahora de restringir lo que se había flexibilizado originariamente. Son dos países distintos, ¿no? Lo que está sucediendo allí y lo que pasa en prácticamente todo el resto del país. Y fíjate, mira, cuando se hizo la cuarentena anterior, la prórroga de la cuarentena anterior, eran 25 días los necesarios para duplicar los casos. Hoy a nivel país son 14 días. Pero si sacamos Cava, AMBA, Río Negro y Chaco, que son los 4 focos más importantes, el promedio de duplicación es de 60 días para duplicar los casos. O sea que evidentemente el foco está en estos 4 lugares, fundamentalmente en Cava y AMBA. Claro, uno tiene en cuenta, por ejemplo, la cuestión hospitalaria. Decías, en 15 días, 20 días, por ahí tenemos un pico y que pone en riesgo la salud de porteños y bonaerenses en ese sector. Pero en el resto del país los hospitales están prácticamente vacíos. Sí, por suerte, digamos, en determinadas regiones se han hecho las medidas, se han tomado las medidas necesarias para que no haya tantos casos. Igual siempre uno es, digamos, precavido porque, bueno, se viene la época invernal, se le suman otros virus y la capacidad de contagio del coronavirus es tan alta que esto en pocos días puede dispararse. Y además, no olvidarse que lo que está pasando ahora o los casos que nosotros estamos viendo ahora es una foto de lo que pasó socialmente hace 14 días. Así que habría que ver, digamos, cómo va evolucionando los próximos días, que seguramente va a ir en un franco ascenso. Lo que me parece que el tema de los hospitales vacíos debiera plantearse, que de hecho en algunos lugares se está planteando, como empezar a sectorizar cuáles son los hospitales que van a atender COVID y cuáles los que pueden atender otras patologías, que son muchas, que hoy se están relegando y que probablemente post pandemia sea uno de los problemas que tengamos que ir a abordar, ¿no? ¿Esta es una sugerencia que están haciendo a todos los ministerios de salud provinciales? Sí, que muchos ya la están tomando, digamos. Es más, algunos lo tomaron desde el primer día, de categorizar los centros de salud, los hospitales o las instituciones, bueno, algunas dedicadas al coronavirus y otra al resto de las patologías, porque además optimiza los recursos, eh, eficientiza el uso de los recursos. Entonces es una estrategia que, si bien es compleja, imagino que no es fácil organizar, pero que sería una de las mejores medidas, sobre todo cuando tenemos hospitales con baja ocupación. Hoy, si tenemos 6 hospitales y 6 casos de coronavirus, puede darse que haya un coronavirus en cada hospital, lo que implica que todo ese hospital tenga que tener insumos y recursos y evitar otras internaciones por solo un paciente. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Probablemente concentrarlo en un solo lugar sería una cosa un poco más estratégica. ¿Cómo se explica, Pedro, lo que está pasando, por ejemplo, en China, en donde ya no hay casos positivos de coronavirus? ¿Uno puede imaginar un futuro similar en Argentina dentro de un mes y medio? No, en China sigue habiendo con mucha menos cantidad. Claro, casos nuevos, Eh, perdón, quise decir, casos nuevos que el otro día sí, fue la primera vez que no hubo ningún caso nuevo en China en un día. claro, hay días que no hay casos nuevos, pero otros días sí. Digamos, para que haya inmunidad de manada, digamos, para que deje de circular el virus, tiene que haber un 70% de la población inmunizada.
En España, con todo lo que pasó, tienen un 5% de la población inmunizada. O sea, para llegar al 70-80% de la población y volver a una vida normal, necesitamos la vacuna. No hay otra forma. Digamos, si no hay vacuna, no hay fin de la cuarentena. Se podrá flexibilizar, alternar, generar otro tipo de organización social, pero no volver a lo que era anteriormente. Y una vez instalada, que tengamos la vacuna, van a ser necesarios casi 4 o 5 años, que son los tiempos que lleva una vacuna, para verificar cuán largo es la protección que puede llegar a tener. Porque puede haber pasado como con el dengue, que hay una vacuna, pero que a los 3, 4 meses se bajan la cantidad de defensa, digamos, y vuelve a ser uno susceptible. Entonces, falta que esté la vacuna y después que se pruebe la vacuna. Hasta tanto eso no suceda, no vamos a tener una vida normal. En China también es otra cultura, otro respeto por las normas, otro tipo de responsabilidad individual. Se está manejando, se ha vuelto a clase, se está volviendo a la actividad normal con todas las precauciones y el distanciamiento social posible que evite un rebrote del coronavirus, pero no está volviendo a la vida normal que llevaba antes del episodio. Y aquí en Argentina, ¿cuál es el pronóstico? Imagino que preocupante para la capital federal, pero ¿qué pasa Sí. con las provincias, los distritos en donde no hay casos o los casos están controlados? ¿Seguirán aislados por mucho tiempo más? Bueno, va a haber que tener, como yo le planteo, la cuarentena tiene que ver, cuanto más un efecto inverso, cuanto más se flexibilice la cuarentena, más criterios de responsabilidad tiene que haber y más control tiene que tener el sistema sanitario para evitar focos, ¿no? Se puede ir en los lugares donde no hay circulación comunitaria, se puede ir flexibilizando, pero a medida que más se flexibiliza, más tiene que ser la responsabilidad social y más tiene que haber controles y estrategias para prevenir que suceda. Mientras no haya circulación comunitaria, se puede ir llevando a una vida lo más normal, entre comillas, posible, cosa que nunca más vamos a volver a tener, me imagino yo, la normalidad que teníamos antes. Pero el planteo de la flexibilización tiene que ir atado a mucha responsabilidad comunitaria, mucha responsabilidad, mucha solidaridad y un Estado muy presente en los controles y en la organización de los sistemas, sistemas de transporte, sistemas educativos, todo para que haya separación prudente, cuidados, lavado de manos, bueno, una serie de circunstancias que evite las aglomeraciones y evite la posibilidad de infectar. Es un balance. Mayor flexibilización, mucho más control sanitario, epidemiológico y social y mucha más responsabilidad de las personas. Recién hablaba de la vacuna, que está en desarrollo en algunos países, se están haciendo experimentos. ¿Qué pasa con el plasma de las personas recuperadas? ¿Es una herramienta para contener el virus? Sí, en realidad no para contener el virus, lo que se probó, digamos, que tiene una buena eficacia en el tratamiento para los pacientes al día 5 o 6 de internación y evita la complicación, evita el pase a terapia intensiva. Lo que por ahora, lo que estamos viendo con el plasma de pacientes recuperados es una mitigación del cuadro, digamos, una atenuación del cuadro. Digamos, no evita la enfermedad, pero sí es un muy buen avance y es un avance en Argentina y con una idea de un argentino, en realidad un bahiense, que fue el que creó ese tratamiento para el virus Junín, que era el doctor Maitegui, era Sí, de Bahía Blanca. Entonces, el origen de ese tratamiento se puede plantear que es de Bahía Blanca. sí, y se está aplicando en distintos lugares del mundo, ¿no? Doctor Sí, sí, Silverman, claro. muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Hasta luego.